Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 2. Quien les saluda, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 2 semanas de clase. Hoy, miércoles 20 de mayo del 2026, damos inicio a nuestra segunda clase en vivo, tal cual como está estipulado y establecido en nuestro plan de evaluación. Hoy, estimados participantes, vamos a abordar un poco lo que es el núcleo temático 2, que habla sobre los métodos de valoración de la producción. Pero es importante, estimados participantes, recordar qué es la contabilidad de costo. Y decimos que la contabilidad de costo se utiliza para registrar, analizar, controlar los costos de producción de una empresa, ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en los procesos productivos. Proporciona información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para la toma de decisiones estratégicas y la planificación financiera. Fíjense ustedes que es importante acotar esto, ¿verdad? Porque ella se encarga de registrar, de analizar, de controlar todo lo que tiene que ver la producción de una entidad, es decir, de una empresa, de una organización. ¿Y qué va a ayudar? A identificar aquellas ineficiencias para convertir ese proceso productivo de manera eficiente. También importante llevar el control de esos costos directos e indirectos, fijos y variables, ¿ok? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad para tomar decisiones, ¿ok? Que es lo importante como tal. Ahora bien, tenemos que dentro de la contabilidad de costo, hay tres elementos clave. Hay tres elementos clave. Tenemos los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los materiales directos comprenden la materia prima indispensable en la elaboración del producto o el servicio que presta tu pequeña y mediana empresa, ¿verdad? O entidad. La mano de obra directa son los colaboradores que transforman la materia prima en tu producto o que prestan directamente el servicio que ofrece. Y tenemos también lo que es el costo indirecto de fabricación, que son aquellos desembolsos que no se identifican fácilmente en el producto o servicio. ¿Ok? Todos estos tres elementos es lo que a mí me une, me identifica el costo de producción, que es materia prima, mano de obra y cargos indirectos de fabricación. Al yo saber el costo de producción, tenemos también que esos tres elementos combinan con dos para hacer un costo primo y combinan dos para hacer un costo de conversión. Ahora decimos, ¿qué es el costo primo? Es la unión de la materia prima directa y la mano de obra directa.
¿Qué es el costo de conversión? La mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación o la carga fabril, ¿ok? Como también se le suele llamar. También tenemos que hay un flujo del sistema de costo por proceso y ese flujo está identificado con las unidades por contabilizar y las unidades contabilizadas. Las unidades por contabilizar son las unidades iniciales en proceso más unidades que empiezan el proceso o son recibidas de otros departamentos, ¿ok? Cuando dice que son recibidas de otros departamentos es porque acuérdense que un proceso productivo está conformado por varios departamentos. Cada uno cumple una función para poder ejecutar el proceso como tal. Y tenemos las unidades contabilizadas, que no es más que las unidades transferidas, más las unidades terminadas y aún disponibles, y las unidades finales en proceso. Tenemos también el registro y diagrama de un sistema de costo por proceso. Partiendo de los tres elementos, ¿ok? Partiendo de los tres elementos que viene siendo los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación que van en un departamento A que cumple su función y pasa al departamento B, el departamento B termina su ejecución y elabora el producto terminado. Ese producto terminado, a su vez, va al costo de artículos vendidos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo que es el proceso. Departamento A, departamento B, producto terminado y el costo de artículos vendidos como tal. Ahora sí vamos a entrar un poquito en los métodos de valoración, ¿ok? Métodos de valoración que viene siendo importante. Tenemos, según Polimeni, en el 2018, expresa los métodos de valoración o métodos de evaluación de inventario son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La evaluación de inventario es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. Tenemos que también hay un control y modelos para la asignación de costos. Según Gómez, en el 2018 expresa, los controles y modelos de asignación de costos son las formas alternativas de obtener información válida para la toma de decisiones, cuyos objetivos mínimos de carácter general pueden resumirse en medida y valoración de los factores consumidos y valoración de los inventarios, cálculo y análisis de costos, rendimientos y resultados, bien sea por producto, por centro de costos o por actividades. Tenemos la información para la planificación, decisión y control. Y tenemos cálculo e interpretación de las desviaciones. Tenemos control y modelo de asignación de costos. Otros objetivos relacionados con la gestión y control empresarial. Fíjense ustedes, las empresas pueden aplicar diversos métodos
para realizar este reparto. El sistema de costo que elijan va a depender, entre otras variables, de las características propias de la casa, o sea, de cada empresa, ¿ok? Del tipo de información que esté disponible y del costo que esté dispuesto a soportar el sistema que sea elegido. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, estimados participantes, hasta los momentos? ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, también es importante mencionarle que esta clase en vivo está siendo grabada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse se puedan conectar y puedan revisar por anuncios del facilitador el link y puedan nutrirse de estos conocimientos para ampliarlos en su perfil profesional. ¿Ok? Pasamos ahora a las técnicas de valoración de los costos de producción. Tenemos que, según Rondón, en el 2018, expresa, teniendo en cuenta las condiciones organizativas y posibilidades objetivas de las empresas, las técnicas de valoración de los costos de producción que puedan aplicarse se dividen en técnicas basadas en la utilización de los costos reales y técnicas basadas en el uso de costos predeterminados. Fíjense ustedes que aquí me está hablando de costos reales y costos predeterminados. Ahora vamos a ver cuándo estamos en presencia de costos reales y cuándo estamos en presencia de costos predeterminados. Tenemos, cuando estamos en presencia de costos reales, esta técnica presupone el registro de los gastos y cálculos de los costos en la cuantía en que realmente tuvieron lugar, limitando las posibilidades de un análisis comparativo al no contar con una base normativa adecuada. Se aplican solo en los casos que no sea posible predeterminar los costos mediante estimados o estándares. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los costos reales son aquellos que yo valido, que tengo un soporte. Ese soporte básicamente son las facturas de lo que me costó, ¿ok? La realidad como tal. Entonces allí es donde yo estoy en presencia de costos reales, es decir, sé cuánto me costó, pero también tenemos los costos predeterminados. Y los costos predeterminados son aquellos que calculan antes de comenzar el proceso de producción de un artículo o de prestación de un servicio. Y según sean las bases que se utilicen para su cálculo, se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción, a órdenes de proceso continuo o cualquiera de sus derivaciones. ¿Ok? Es decir, que los costos predeterminados es lo que yo asigno, es lo que yo estimo.
que pudiese costar cada uno de esos elementos que me integran y me conforman el proceso productivo como tal. Ahora, cuando nosotros hablamos de métodos de valoración del inventario, automáticamente nosotros antes teníamos tres, pero ahora tenemos dos. ¿Por qué? Porque con la llegada de las normas internacionales de contabilidad, automáticamente tenemos el método PERS, que es primero en entrar, primero en salir. También comúnmente se le conoce como el FIFO, es decir, el Fees In, Fees Out. Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de inventario. Por ende, el costo de las últimas compras es el costo de las existencias en el mismo orden en que ingresaron al almacén. ¿Ok? Por eso es que dice, primero en entrar, primero en salir. ¿Ok? Es lo primerito. Ahora también tenemos otro, que es el método promedio ponderado. ¿Ok? El método promedio ponderado es el método de evaluación de inventario, pero promedio. Es decir, él divide los costos totales del inventario entre todos los bienes disponibles para la venta. La fórmula básica incluye la división del total de los costos del inventario de un número de artículos específico entre el costo total del inventario. En el método promedio ponderado, las compañías pueden realizar estos cálculos como una evaluación de lotes, ajustar los costos de todos los inventarios actuales y nuevos. En cualquiera de los casos, es un método usualmente aceptable en los negocios. Bien, estimados participantes, ¿dudas, preguntas o inquietud? Ninguna. Ok. Tenemos entonces, fíjense ustedes, que, como se los dije, bajo la llegada de las normas internacionales de información financiera, el método de evaluación de inventario tenemos el primero en entrar, primero en salir, ¿verdad? Que es el método PERS, y tenemos el método costo promedio. En el marco de las normas internacionales de información financiera, conocida como las NIF, la norma internacional de contabilidad, que es la NIC-DO, que nos habla todo en materia de inventario, establece el tratamiento contable de los inventarios mediante los siguientes dos métodos. El primero, que es el método PERS, se asume que los productos en inventarios comprados o producidos primero serán los primeros en venderse y aquellos que queden en existencia final serán los que fueron productos o comprado más reciente. En el promedio ponderado,
el costo de cada unidad de producto se va a determinar, ¿ok? Se va a determinar a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares poseídos al principio del periodo y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. También tenemos cómo llevar un control de inventario efectivo y tenemos que hay varios métodos. Métodos que quizás sean aplicados aquí en Venezuela y métodos que quizás sean aplicados en otros países. Tenemos, bueno, el método PERS. Ya sabemos, identifica cuáles fueron tus primeros productos adquiridos para que estos mismos sean los primeros en venderse o que sean para utilizarse en la producción. ¿Ok? Luego tenemos el método EOQ. Determina el monto de pedido para disminuir los costos de inventario. Tenemos el método cíclico. Se realiza el conteo frecuente de una parte de inventario total. Todo el producto se contará en un tiempo determinado. Tenemos el método MRP. Busca mantener solo los niveles de stock cuando se necesite, asegurando su disponibilidad en la cantidad deseada, en el lugar y en el momento adecuado. Y tenemos el método ABC. La importancia de tu producto se define de acuerdo a la cantidad y valor que lo represente. Artículos clase A valen mucho y se venden poco. Artículos clase B se venden de forma moderada. Y artículos de clase C son artículos que más se venden. ¿Ok? Esto es como para que tengan una noción, estimados participantes, de que, bueno, hay controles a nivel de inventario y recordemos que el inventario es uno de los rubros más importantes y de control que deben llevar las organizaciones. ¿Por qué? Porque el valor que se refleja a nivel del estado de situación financiera en el grupo de los activos corrientes siempre es un valor muy significativo como tal. Bien, estimados participantes, también está decirle que recordemos que estamos en Venezuela y lastimosamente tenemos una situación fuerte con la electricidad y los cortes que realmente no hay una programación, sino que simplemente desde que uno se levanta, espera como que, bueno, ¿a qué hora irán a quitar la luz hoy? Porque no hay un cronograma, entonces uno está como que para allá y para acá. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Que, bueno, recuerden que su régimen es mensual. Vi y ya presentaron su primera evaluación, que fue el cuestionario. Ya de hecho le cargué sus notas en zona de estudiantes. Ya ustedes tienen sus notas cargadas de su primera evaluación. Y bueno, falta la segunda, que la segunda es el estudio de caso práctico. Y es allí donde ustedes tienen que ganarle al tiempo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no dejar para el final hacer la tarea, porque recordemos que puede irse la luz, el internet, si de repente no tenemos el UPS que nos permite tener unas horitas más, entonces, bueno, estamos así como que, bueno, ¿qué pasará? Entonces, bueno, la recomendación es trabajar con tiempo sus actividades para que logren entregar a tiempo. Porque recuerden que el éxito, ¿ok? El éxito de un trimestre
no depende de su tutor influencer, depende de ustedes mismos. ¿De qué? De su compromiso, su responsabilidad, su puntualidad. ¿Ok? Entonces, bueno, estimados participantes, ya estamos finalizando esta segunda clase en vivo. Ya para ir finalizando, bueno, los dejo con este pensamiento donde dice que la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es, estimados participantes, la vida es un aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días, ¿ok? Todos los días hay algo que nos permite despertar la investigación para nosotros interactuar y aprender. Recuerde que esta carrera, porque ustedes se están formando para ser futuros licenciados en contaduría pública, ¿verdad? Es una carrera que amerita preparación, que amerita investigación, que amerita actualización. ¿Por qué? Porque recordemos que este mundo va cambiando y como va cambiando el mundo, también vamos cambiando nosotros los profesionales en seguir formándonos, en seguir preparándonos, en seguir actualizándolos. ¿Ok? Y eso es lo importante. Recordemos que este trimestre es corto, como se lo dije. Para mí, Ramón Oscar Pérez, fue un verdadero placer haberlos acompañado en estas dos clases en vivo, en una materia muy bonita, en una materia muy relacionada y va de la mano con la contabilidad general, porque es ir nutriéndonos de esos nuevos conocimientos. Y recuerden siempre, estimados participantes, cuando se les hable de contabilidad de costo, no se les olvide nunca los tres elementos que la conforman: los materiales directos, la mano de obra y la carga fabril o costos indirectos de fabricación, como también se les suele llamar por muchos autores. Bien, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia. Seguimos en línea desde la virtualidad. Quizás no podremos conseguir en otra unidad curricular o en algún otros espacios, bien sea desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista educativo a nivel de la academia. Un abrazo en la distancia, Dios me los bendiga y todos feliz noche.